Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de Seinet Latinoamérica. En este webinar titulado Sácale el máximo provecho a Excel con Seinet, aprenderemos cómo utilizar Excel con la nueva nube de Seinet para la automatización de procesos en las empresas. Para ello tenemos presente a Samuel Acosta, integrante del equipo de soporte técnico, que nos va a estar mostrando cómo unir y utilizar estas dos poderosísimas herramientas para las empresas. Como siempre, recordemos mantener nuestros micrófonos apagados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hagamos uso adecuado de ellas y manifestemos cualquier duda o inquietud en la caja de chat. Sin más preámbulos, señor Samuel, podemos dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia y su puntualidad. Y quisiera comenzar dando un pequeño repaso de lo que hemos visto en webinars anteriores. Esta no es la primera vez que hablamos de macros. Ya tenemos 3 videos en la página de YouTube donde hablamos del tema. Y quisiera primero hacer un repaso de las macros y permítanme compartir mi pantalla para eso. Ok. ¿Qué es una macro? Una macro es simplemente una serie de pasos que yo coloco en Excel para llegar a un fin. Yo puedo crear macros de diferentes maneras. La manera más común es en esta pestaña, que es la pestaña de desarrollador en Excel. Y aquí tengo un botón que se llama grabar macro. Cuando yo presiono allí, digo que OK. Cualquier paso que yo haga, Excel lo va a guardar y lo va a anidar a una secuencia de teclas o a un botón que yo coloque en pantalla para que cada vez que presione esa tecla o esa secuencia de ese botón o esa secuencia de teclas va a ejecutar ese proceso automáticamente. Por ejemplo, digamos que yo tengo una macro donde va a ser que toda esta fila tenga un fondo azul, la letra sea blanca y sea negrita. Ahora yo paro la grabación. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo agregar en pantalla algo como, por ejemplo, un botón. Relaciono ese botón con esa macro que yo acabo de realizar y cada vez que yo necesite hacer una cabecera con este fondo y que las letras sean blancas y negritas, simplemente presiono el botón y se realiza automáticamente. Ese es un muy pequeño repaso de lo que es una macro. Pero vamos a ver cómo podemos utilizar las macros con el servidor web. Porque en esos webinars anteriores hicimos una conexión directa con la base de datos, que sigue funcionando, igual es muy útil para todos ustedes. Pero con el servidor web vamos a tener más flexibilidad aún. Yo voy a dirigirme no a desarrolladores, sino a la pestaña Datos. Todas las versiones de Excel que ustedes puedan tener instaladas van a tener esta pestaña. Y yo, en el webinar anterior, yo les dije, OK, hacen clic en obtener datos, desde base de datos y seleccionan SQL Server o MySQL de acuerdo al caso. En esta ocasión, vamos a hacer clic aquí, desde web. Y voy a hacer clic en esta pestaña de avanzados. Ya yo tengo mi servidor web ejecutándose, que es exactamente la misma configuración que ya conocemos de otros webinars y de otras charlas que hemos dado. Sin embargo, tiene unas pequeñas actualizaciones. Y para eso me voy a dirigir a la documentación. La documentación del servidor sufrió unas actualizaciones que se adaptan
más que todo a un cambio de estructura, simplemente una estructura un poquito más organizada, pero también tiene unos cambios en las conexiones. Aquí está el link para que lo puedan descargar, la versión que está enlazada con esta versión de la documentación. ¿Pero qué cambió? En las cabeceras, nosotros enviábamos, cuando yo hago una conexión con el servidor, envío las cabeceras y solamente enviaba la autorización y el serial de desarrollador. En esta ocasión, tengo la autorización, el serial de desarrollador y el identificador de la aplicación. Pero también tenemos una ventaja para quienes harán un desarrollo con Excel. Si yo utilizo una herramienta tradicional, un lenguaje de programación común, digamos, Java, PHP, Python, no importa, yo primero inicio sesión, el servidor me devuelve un token de autenticación y ese es el que yo voy a utilizar en los otros servicios. En esta ocasión, con Excel, podemos hacer un poco más sencilla esa conexión. ¿Qué voy a colocar? En primer lugar, por supuesto, el URL del servidor, el servicio que yo voy a consumir, en este caso los clientes que tengo en la base de datos, y ya hemos visto previamente que en el URL podemos utilizar parámetros. Parámetros para filtrar información, para buscar información específica, para darle más información al servidor sobre la respuesta que nosotros queremos recibir. Pero hay un parámetro nuevo que se llama AuthToken, token de autenticación, donde yo le paso esta información. Y yo voy a copiar esto y me voy a dirigir a esta página. Una herramienta común y corriente de encriptación de base 64, que como ya hemos hablado previamente, cuando yo voy a enviar el usuario y contraseña de acceso a la base de datos, yo tengo que encriptar esa información en base 64. Por supuesto, eso no es algo que nosotros decidimos, eso es un estándar en la web. Entonces yo coloco el texto y lo decodifico. Podemos ver que simplemente mi usuario, mi contraseña, separado por 2 puntos. Aquí sigue exactamente igual. De manera que ese token de autorización que nosotros enviábamos anteriormente en la cabecera, ahora lo vamos a enviar solamente desde Excel en el URL, asignándolo a la variable o al parámetro AuthToken. Y también tenemos que enviar cabeceras. Está la que ya conocemos, que es X, API Key, que en un desarrollo tradicional vamos a colocar el serial del desarrollador, la licencia de desarrollador. Desde Excel vamos a colocar la licencia del interfaz administrativo. Y tenemos otra cabecera que es X API ID, que si nos dirigimos nuevamente a la documentación, es el identificador de la aplicación, que de acuerdo a la documentación y a los datos que nosotros les suministramos a ustedes para que pudieran probar el servidor, es 1093. 1093. Entonces, luego clic en OK, esperamos unos minutos y me abre esta ventana. Aquí puedo ver los registros de la base de datos. Ya vamos a hablar del por qué no veo los datos del cliente, sino esto. Pero primero vamos a hablar de qué ventana abrió. Esto es Power Query. Es simplemente una herramienta que tiene Excel para poder transformar la información o los datos que nosotros recibimos de algún servicio o de alguna base de datos más fácilmente. Si yo me dirijo acá,
y hago clic en editor avanzado, Power Query tiene su lenguaje de programación. Pero es un lenguaje de programación muy sencillo, donde de verdad que pueden hacer absolutamente todo lo que ustedes necesiten con los datos que reciben del servidor web. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Ok, estoy consultando un documento web y estoy solicitando el contenido de este URL, enviándole las cabeceras XAPI Key, que es la licencia, XAPI ID, que es el identificador de la aplicación. Todo eso lo convierte a JSON, que es, ya lo hemos hablado, pero JSON es simplemente texto con una estructura específica, que es el estándar de cómo las aplicaciones se comunican en la web. Y todo este resultado lo agrega a la variable source, como lo llama automáticamente Excel. Yo de aquí puedo hacer otra línea y hacer cualquier otro tipo de operación. Ya lo veremos más adelante. Y voy a cancelar. Mantener. Perdón. Cancelar. Y cerramos allí. ¿Por qué les muestro esta ventana de Power Query? Porque también vamos a ver cómo podemos hacer esta conexión desde VBA, que es Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de programación que utiliza toda la suite de Office, Word, PowerPoint, Excel. La otra es Access, la base de datos de Access, para hacer mini aplicaciones que se conectan con las aplicaciones de Office. A pesar de que ese es un lenguaje de programación muy útil, muy poderoso, tiene sus limitaciones. Es un lenguaje que nació hace muchos años, en una época donde no se tenía imaginado la interconectividad que tenemos ahora. De manera que gestionar o manejar información JSON es posible desde VBA, pero es un poco compleja. Hay dos opciones. Podemos buscar un código de un tercero que lo hizo público, donde ya tenga esa funcionalidad. Puedo también, en mi caso la pude haber desarrollado yo. Pero ¿qué pasa? Eso me iba a llevar mucho tiempo, analizar mucho el problema, cuando ya yo tenía una solución que hace eso. Como podemos ver aquí, Power Query, hago clic aquí, puedo ver toda la información en la base de datos. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué habría yo de desarrollar un parser, como es el término correcto, de JSON, cuando ya se tiene uno? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Vamos a cerrar. Yo hice que desde VBA consulto al servidor web, pero lo consulto desde Power Query. Vamos a verlo en práctica. Hago clic en desarrollador, Visual Basic. Este es el formulario, pero vamos a dirigirnos a este módulo. Esta variable que nosotros podemos ver aquí, si pueden apreciar, tiene let, ok, source igual JSON, .documento, es la misma fórmula que nosotros vimos en Power Query, que la genera automáticamente Excel. Yo les puedo decir, este código, la mayor parte de este código no lo hice yo, lo hizo Excel. Yo simplemente lo adapté para que fuera más dinámico. Entonces, llamo a Excel o le digo a VBA, llama a Power Query, utilizando esta fórmula, la fórmula que tiene el URL de mi servicio web, ya tiene las cabeceras, el identificador de la aplicación y esta otra fórmula, que es muy importante. ¿Qué hace
esta fórmula, muy sencilla, de verdad que es muy poderosa. Si vieron, cuando yo consulté a Power Query, no veía los datos del cliente, sino que veía una tabla con un solo registro que decía record. Cuando yo consulto al servicio web, me voy a dirigir a la documentación y vamos a analizarlo. Voy a buscar clientes, leer múltiples clientes. Este fue el servicio que yo consulté. ¿Cómo es la respuesta del servidor cuando yo hago esa consulta? Me envía, ok, bien, los datos de un cliente, pero si yo bajo, están los datos de otro cliente, y así sucesivamente. Entonces, me devuelve una lista, que es lo que representa este símbolo, de objetos, que es lo que representa este otro, siendo cada objeto el cliente, producto, servicio, etc. Por eso es que se mostraba de esa manera en Power Query y yo tenía que hacer clic en uno de esos registros, que sería uno de los objetos, para ver la información real. Otra vez acá, esta línea hace que toma la fuente, esa lista de objetos, crea una tabla y desde los records o los registros en cada una de esas tablas, los despliega y coloca realmente la información que corresponde a ese cliente o a ese servicio, a ese producto. Y lo agrega a una tabla, a una variable. Y luego, al final, yo devuelvo esa variable. Esto es simplemente una fórmula en Power Query. Realmente no es VBA. Yo estoy utilizando VBA es para llamar o desencadenar que Power Query haga la consulta, gestione el JSON y me muestre la información de una manera más agradable. Otras cosas que está haciendo, que es esta línea, es muy importante, que agrega a mi hoja de cálculo activa un query, cuyo nombre va a ser el nombre del servicio que yo estoy consultando. Y le voy a asignar la fórmula que yo creé aquí. Entonces, vamos a verlo en acción. Si me dirijo a esta pestaña, tengo esta macro, le digo, impórtame clientes. Usuario y contraseña, 001, 1245, presiono importar, esperamos unos minutos, y me muestra en pantalla, en la hoja de cálculo, los datos de ese cliente. Pero veamos algo mucho más poderoso, que vendrían siendo los queries. Es lo que yo les quería mostrar. Estas son las conexiones al servicio que yo hice. Si yo hago doble clic aquí, presiono donde dice editor avanzado, podemos ver la fórmula un poquito más agradable. Permítanme hacerle zoom a la pantalla para que lo puedan leer. Es consulta, un documento web, toma el contenido del URL, enviando las cabeceras, XAPI key, que es la licencia, XAPI ID, que es el identificador de la aplicación. Todo eso lo asigna a una variable llamada source. Luego, el siguiente paso, cada línea de este documento es un paso, algo que yo estoy haciendo en el dataset que me devuelve el servicio. Entonces, vas a crear una tabla y de los registros de cada una de esas tablas vas a sacar la información de la fuente, de la variable fuente. Lo vas a asignar a la variable tabla final y la vas a devolver en pantalla. Es todo lo que hace. Ahora, permítanme cerrar aquí para que me sea un poco más cómodo visualizarlo.
Y todo ese proceso lo va a hacer por cada uno de los servicios que yo consulte. Desde clientes, hasta facturas, hasta operaciones de inventario, lo que yo requiera en el momento. Pero veamos algo. Aquí tengo 3 clientes, ¿correcto? Voy a crear uno nuevo. Clientes. Digamos B04. Cuarto cliente. Acepto. Perdón. Aquí. Por aún no voy a hacer nada. Me dirijo a otra hoja de cálculo y voy a hacer algo que ya nosotros hemos hecho mucho, que es hacer gráficos. Pero primero tengo que crear una tabla dinámica. Vamos a colocarla aquí para que esté más organizado. Tabla dinámica. Les digo cuál va a ser el rango que va a tomar. Va a ser toda la tabla de clientes. Le digo OK. Voy a tomar la descripción, que vendría siendo el nombre, y digamos que el saldo de cada uno de los clientes lo va a mostrar en los valores. Y ahora yo voy a agregar un gráfico, ¿cierto? Tengo que hacer clic en la tabla dinámica. Un gráfico. Le digo que OK. Y tenemos los 3 clientes. Pero si yo me dirijo al query, data, queries y conexiones, y hago clic en refrescar todo. Ahora tengo el cuarto cliente. Si me dirijo acá, nuevamente, refrescar. Tengo el cuarto cliente tanto en la tabla dinámica como en el gráfico. Y no hice otra vez la conexión, simplemente usé un botón que existe desde Excel para refrescar todas las conexiones y queries que tengo en mi hoja de cálculo. Y digamos que tenemos un gráfico para ver todas las facturas de una sucursal. ¿Qué es posible hacerlo? Yo puedo ser un gerente, puedo llevar la gerencia de 3 sucursales diferentes, tengo una hoja de cálculo y simplemente hago clic en refrescar todo para ver todas las ventas, la utilidad, el número de facturas que se han realizado en cada una de las sucursales. Y si tengo la configuración correcta desde el servidor donde yo tengo ejecutándose mi servidor web, puedo acceder a la información desde cualquier lado del mundo. Y algo mejor, Microsoft tiene el copiloto, Copilot, que es un asistente con inteligencia artificial. Si yo tengo, en este caso, OK, tengo una sola tabla, pero digamos que tengo las tablas de clientes, facturas, ítems en facturas y los instrumentos de pago en las facturas. Yo le puedo indicar como gerente a Copilot, hazme un análisis de todas las facturas realizadas en cada una de las sucursales y dame un resumen. Y lo hará. Copiloto o Copilot puede ser de verdad que casi que cualquier cosa. Yo no he encontrado todavía qué no puede hacer. Porque también le puedo indicar para que analice una página web y le digo cuál es el URL de esa página web. Entonces podemos tener gráficos en vivo utilizando servicios web, que es el estándar en la industria. Puedo estar desde cualquier lado del mundo y puedo ver la información de mis negocios con N cantidad de gráficos, N cantidad de hojas, perdón, de tablas dinámicas, y puedo tener varios queries consultando información diferente para hacer un análisis más exacto. Esto es lo que ya hemos visto, lo que hemos visto en webinars anteriores, que es hacer macros con VBA, que es muy, muy, muy poderoso. Tenemos otra opción, que es la que veremos en este momento, que es esta. Hace esencialmente lo mismo,
tiene sus diferencias, pero esta es la manera recomendada por Microsoft para hacer aplicaciones que se conectan a Excel. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vemos aquí a la derecha es el importador, esencialmente lo mismo que yo tengo aquí, con la diferencia de que aquí estoy usando tecnologías web. Esto es lo que se llama un add-in, es como lo llama Microsoft. Es una pequeña página web que se incrusta en Excel y puedo utilizar tecnologías web para consultar información, alterar información, transformar información, mostrar gráficos, consultar servicios web de Google, de Microsoft, de Amazon. Como es tecnologías web, una tecnología web, puedo hacer todo. De verdad que puedo hacer todo, porque es una pequeña página web. Veamos el código. Si me dirijo acá, ya les mostraré cómo crear esto. No lo veremos en vivo, pero sí los dirigiré a la documentación de esta herramienta. Estoy usando TypeScript, que es básicamente JavaScript, para consultar el servidor web. Permítanme dirigirme acá. El servidor web, lo estoy consultando desde aquí. Aquí tengo una función que me crea una nueva hoja de cálculo. Aquí me crea una nueva hoja de cálculo en base a unos parámetros que yo le envío, como el nombre que va a tener esa hoja de cálculo. Si yo me dirijo aquí abajo, esta es la función principal, que es lo que se va a ejecutar cuando yo presione el botón importar aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Primero toma un valor de un documento cuyo identificador único es este, el cual sería este objeto en HTML que simplemente me muestra una lista de varias opciones. Entonces toma el valor que estoy haciendo aquí, que yo seleccioné, crea una nueva hoja de cálculo con el nombre de ese servicio, hace que esa hoja de cálculo sea la activa, es decir, me muestra el foco en esa hoja de cálculo, hace una consulta con el servidor web, enviándole el usuario, contraseña de acceso al administrativo, el URL. Dentro del URL estoy enviando el token de autenticación, que es el usuario y contraseña separados por 2 puntos, encriptado en base 64. Desde JavaScript podemos hacer eso nativamente, que es lo que hace esta función que llama a esta otra función, que es BTOA. Hace eso, convierte un texto que yo le suministro a base 64. Dirijo nuevamente a la principal. Entonces, espera a recibir respuesta del servidor. Y aquí simplemente estoy tomando los datos que recibo del servicio y los estoy plasmando en la hoja de cálculo, en el rango iniciando desde A1. Y aquí simplemente le estoy dando un estilo de tabla a la información que recibo. Si lo vemos en práctica, clientes, importar, aquí lo podemos ver. Y podemos ver que funciona mucho más rápido que con VBA. Pero siempre es bueno saber las ventajas y desventajas de una tecnología. Desde aquí, desde haciendo un add-in, yo no pude crear un query. Si me dirijo acá, datos, queries y conexiones, podemos ver que no tengo nada. A diferencia de la primera opción, que tengo todas las conexiones a todos los servicios que yo estoy realizando.
y los puede actualizar cuando lo necesite. Entonces aquí no puedo simplemente hacer clic, refrescar todo para actualizar la información. Puedo actualizar la información, por supuesto, pero tendría que desarrollarla utilizando JavaScript. Es decir, tienes mucha flexibilidad, pero hay que conocer un poco más sobre programación web, sobre todo JavaScript y HTML, pues realmente HTML es mucho más sencillo. En 2-3 horas de estudio aprenden todo lo que necesitan de aprender de HTML. A pesar de que no tiene esa facilidad de que crea un query o no me permite fácilmente llamar a Power Query, desde JavaScript, como tengo una documentación tan extensa, porque JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados en la web, hay cientos y cientos de comunidades que hacen desarrollos en Excel en base a esta tecnología y nos podemos apoyar unos al otro. Está Stack Overflow, que para quienes no lo conozcan es la página web más grande del planeta para desarrolladores. Yo puedo hacer una consulta allí sobre cómo hacer esta operación con JavaScript. Porque es muy importante eso. Yo no voy a consultar la documentación en base a un add-in de Microsoft, que puede que sea un poco más pequeña porque la cantidad de desarrolladores tal vez no sea tan grande. Voy a consultar en base a JavaScript. Eso me abre las puertas para hacer todo lo que su cliente necesite. Desde VBA tenemos nuestras ventajas, pero una de las desventajas que tenemos es que masificar un desarrollo utilizado desde VBA no es particularmente fácil. Utilizando esta otra herramienta, un add-in con JavaScript, es mucho más sencillo porque hago el desarrollo, lo puedo masificar publicándolo en la página, en la tienda de Microsoft y simplemente tendría que hacerle publicidad. Yo personalmente, pero esto es ya una decisión muy personal de mi parte, yo considero que VBA es más útil cuando yo voy a hacer un desarrollo muy específico para un cliente, que es algo que es muy poco probable que otro cliente me solicite. Cuando mi cliente, o su cliente, disculpen, requiera una solución en Excel, pero necesite que esa solución esté accesible desde cualquier lado del mundo, en caso de que cambie de computadora, compre una computadora nueva y quiere también tener ese desarrollo en Excel, entonces sí recomiendo utilizar esta otra herramienta que es mucho más fácil de masificar. Ok, entonces estoy atento a sus preguntas. Como pueden ver, no programé en vivo porque la meta de este webinar es más mostrarles a ustedes la información y dirigirlos a la documentación para que ustedes puedan desarrollar aquí. Porque si desarrollamos en vivo, de verdad que podemos estar 3 horas aquí y no hemos terminado el proyecto. Pero les enviaré por la caja de chat la documentación que yo utilicé para hacer este desarrollo. Ok, muchas gracias Samuel por la presentación. Si tienen alguna duda o inquietud, la pueden dejar en la caja de chat. Este webinar está siendo grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Toda la documentación y los links para los webinars ya mencionados, tanto de las macros como este, se les va a facilitar vía correo electrónico. Bueno, ahí ya Samuel pasó el link. Sí, estoy viendo ya varias preguntas, sobre todo de el señor Araujo, que solicitó la documentación del servidor web. Ya está en el chat. Como les mencioné, está actualizada. Tiene una estructura diferente, que fue una recomendación sobre un canal.
y la base más en cómo otras empresas organizan su documentación. Y tienen el link de descarga para esa nueva versión del servidor web, que, permítanme aclarar, aún sigue en periodo de prueba. Aún no es comercial, para que tengamos eso en cuenta. Veo también que Elías González, que comenta que con Power Query es suficiente y más sencillo. Power Query de verdad que es una herramienta increíble, porque puedo modificar, modificar no es la palabra, puedo transformar la información como yo necesite con muy pocas líneas. Es excelente esa herramienta. Sin embargo, como les menciono, cuando ya queremos masificar ese desarrollo, se hace un poco más complejo desde VBA. No digo que es imposible, pero es más difícil. Y como tenemos JavaScript, que yo creo, me atrevo a decir que es el lenguaje de programación con la mayor documentación que hay en el mercado, muy cerca puede que esté Python, podemos aprender JavaScript en el transcurso de un mes. Entonces, ¿hay algún otro comentario o pregunta que se les presentó? Pueden encender el micrófono o simplemente dejarlo en el chat y será respondido. De todos modos, permítanme ir adelantando sobre una de las documentaciones que yo les envié, que es de la página oficial de Microsoft. Esa herramienta se llama Geoman. Es un generador para ese proyecto que yo hice. Es decir, toda esa estructura de archivos no es que la hice yo desde cero, la hizo esa herramienta, la generó automáticamente. Y me dio el código base para yo hacer el proyecto. No les mostré en vivo cómo es ese proceso porque es un poco largo, porque tiene que descargar lo que se llama dependencias, que son otros archivos, otros programas que requiere esa herramienta para funcionar correctamente. Y esa instalación o esa descarga, disculpen, puede tomar un poco, de acuerdo a la conexión de internet. Pero de verdad que la documentación de Microsoft, yo creo que no hay otra persona que lo pueda explicar mejor. Veo que no hay muchas preguntas. Quiero pensar que eso significa que me expresé bien y di a entender la información. Pero antes de culminar, quiero darles una muy buena noticia que me autorizaron de dárselas en este webinar. El año que viene, el servidor web va a tener algunas funciones con inteligencia artificial. ¿Cuáles serán? No les puedo dar esa información en este momento, pero sí les quiero informar que hay que prepararse con eso, con inteligencia artificial. Hay que estudiar sobre el tema, hacer desarrollos muy sencillos solamente para tener la práctica basados en inteligencia artificial. Porque el año que viene el servidor va a tener funciones con inteligencia artificial siempre y cuando el hardware lo permita. Eso es toda la información que me autorizaron de darle, pero espero que sea suficiente para encender esa llama de la curiosidad y puedan estudiar sobre el tema de inteligencia artificial, porque de verdad que el mercado se dirige a eso. El mercado se dirige allí. Ok, entonces, si no hay preguntas o dudas, creo que podemos ir concluyendo. Bueno, por los momentos no tenemos ninguna pregunta o duda, entonces vamos a dar por finalizado este webinar el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y recuerden que este webinar lo pueden ya volver a ver ya que fue grabado y se va a subir a nuestra plataforma, en la plataforma de YouTube. Sin más que agregar, muchas gracias, que pasen un feliz día. Hasta luego. Que pasen muy buenos días. Gracias por su asistencia, gracias por su participación.